La siguiente pregunta. ¿Es rentable montar en este momento una empresa de generación de contenidos? Y si ustedes en este momento, pues cada uno desde su ángulo, si ustedes sabiendo y teniendo la experiencia que tienen, pudieran devolver el tiempo en este momento, digamos, y ustedes dicen, listo, no, yo no me voy a ir con el canal, sino voy a trabajar como independiente, ¿sería rentable o cómo lo harían? Eso muy rápido, ¿no? Eso pero sin duda lo más rentable que ahorita lo más apetecido son los contenidos. Sí, eso los contenidos. Lo que pasa es que a mí sí me da mucha pereza hacer empresa, yo prefiero golpear en la ventana que me den un cheque. Yo creo que la mejor empresa y donde más como empresario esto se debería invertir es en uno mismo, en el autor mismo, ¿no? Porque pues yo conozco algunas experiencias aquí han intentado, pero no han sido, no, digamos que uno puede ser no, incluso en la industria en general, los nombres siguen pesando más que las firmas, a nivel de la dramaturgia. O sea, es diferente si uno dice, qué sé yo, esta historia o este libreto es de Fernando Gaitán, a que diga, esta historia es de el sitio Producciones Literarias. ¿Cierto? Así el sitio Producciones Literarias sea propiedad de Fernando Gaitán. Entonces, yo creo que sí hay que organizarse como equipos, pero no hay que poner, bueno, es una perspectiva muy personal, no hay que poner demasiadas expectativas en que hacer empresa va a marcar una diferencia con respecto a ofrecerse como autor. No creo que ahí vaya a existir una gran diferencia y las experiencias que han existido creo que no han sido exitosas en ese sentido. Pero para rematar, sí, digamos, en el mundo lo más importante sí son los contenidos. ¿No? La parte técnica se resuelve, la parte de infraestructura se resuelve, en fin, la parte de contenidos sí sigue siendo una prioridad 1A en el mundo. En el mundo siempre son escasos los guionistas, nunca somos suficientes, nunca son suficientes los creadores de diseños de productos, de ideas, de televisión, eso siempre va a hacer falta. El tema es si es una empresa o no una empresa y si las empresas aquí están en el camino correcto en eso. Muchas veces dicen, tenemos 20 novelas, y pues la pregunta inmediatamente uno, ¿pero quién te las escribe? No, tenemos unos libretistas buenísimos. A ver, somos 50 aquí en Colombia, te apuesto que lo conozco, dime cuál. Entonces, hay mucha especulación en eso, pero el contenido sí es el negocio más importante que hay en televisión y en cine en estos momentos. Aquí hay una pregunta que pues se puede ampliar porque digamos ustedes como digamos como representantes de los canales que tienen una influencia social tan grande que muchas veces son como controvertidos en ese asunto, preguntan qué criterio tienen ustedes para programar una narconovela en horario familiar. Ese tipo de cosas, cómo las funcionan. Y hay una pregunta que a mí se me ocurre y es un poco esa influencia de la televisión hacia la sociedad y viceversa. ¿Qué piensan ustedes como alrededor de ese asunto? Pues es un tema que ha sido muy complejo y muy debatido. Eh, ya no está en horario familiar, ya no las podemos volver a meter en horario familiar. ¿Qué ha pasado ahí? Tarde o temprano Colombia tiene que contarse esas historias. Eso digamos, se producen, se exhiben, y tienen éxito porque la gente ya es el momento en que el país quiere también empezar a reflejarse o a conocer o a identificarse en procesos ya sedimentados de la historia. ¿Mm? En Estados Unidos, pues hablando del tema de Scorsese, es una locura la serie de él porque es el tema de los contrabandistas de licor. ¿Mm? Eh, digamos, las películas sobre la guerra del Vietnam, la Segunda Guerra, ahora están las películas de Irán e Irak. Eh, los países quieren saber qué pasó y los creadores estamos en la obligación de no dejárselo a los políticos, sino a los directores y a los escritores que lo hagan. También estamos en la obligación de que no nos cuenten la realidad de otras personas. Los gringos contaron la realidad del narcotráfico a lo largo de muchos años y la siguen contando a su manera. ¿No? Tienen el mafioso todavía cola de caballo, vestido de liquiliqui blanco, que cada vez que la mamá le habla, la agarra a tiros y degolla a cada niño que tiene en la cuna. Pues eso, ya Superman estuvo volando aquí sobre los campos, sobre los cultivos de coca, ¿no? Persiguiendo narcos.
antes de que apareciera el ex Luthor y se ocupara nuevamente de regresar a Nueva York a pelear. Pero digamos, el país tiene, más un país como este que ha sido tan productor de tan extraordinarias historias en todo el sentido, terroríficas, miedosas, en fin, claro que es lícito contarlo. ¿Cómo lo contemos? Es un proceso que estamos tratando de definir, en qué momento un protagonista se nos convierte en una apología a pesar de que el tipo al final termina en la cárcel, ¿cierto? En el caso del Capo, de Rosario Tijeras, en fin, donde los delincuentes tienden a convertirse en héroes populares, eso lo sabemos y son temas que nosotros tenemos que empezar a corregir, pero en ese sentido la gente no puede decir no haga más novelas de narcotraficantes. Además la gente está diciendo mentiras con eso, les gusta. Ahora, que no lo estamos haciendo bien o mal o regular, puede ser posible, pero el país tiene un arsenal gigante, no se ha contado absolutamente nada en televisión, la televisión todavía no ha contado nada en absoluto de lo que ha sido la realidad de este país a nivel del narcotráfico. Nos falta, esto todavía no se ha hecho ni siquiera la historia de los marimberos. Los marimberos nos quedamos debiendo más o menos, ¿qué? La Noche de las Luciérnagas tiene 140, 150 historias. Nunca las contamos, nunca las vimos. Y si ustedes ven ahora todas las librerías, están repletas de relatos de narcos, y de prostitutas y de todo. Y es una parte editorial muy vigorosa del país, porque existe, porque el país quiere leer eso, quiere saber de eso, le gusta ver reflejado también eso, y nosotros como país también estamos obligados a vernos en esa realidad y exportarla y no dejar que otros no la hagan. Entonces eso va a ser una discusión muy larga, pero va a existir siempre porque el gusto la gente de alguna forma lo pide. Bueno, esta pregunta también es interesante. Ustedes, desde la experiencia de ustedes, una telenovela es un producto que vale mucha plata y que debe generar, obviamente, por ser negocio como canal, mucha plata. Digamos que el concepto de que el producto sea o no sea bueno está en sus manos. En cada canal está en manos de ustedes. ¿Cómo saben ustedes que es una buena historia a partir, o sea, lo que les ha enseñado la experiencia, cómo saben ustedes que es una buena historia y que va a dar para producir, en general, para que sea un muy buen producto al final? O sea, ¿qué criterios tienen ustedes? ¿Cómo la evalúan una historia que llega a sus manos o que ustedes mismos tienen, si es idea de ustedes? ¿Cómo evalúan que puede ser una buena historia para que sea un muy buen negocio? Pues se evalúan muchas cosas. Se evalúa desde la calidad dramatúrgica y hay como los canales tienen entendidos en estas materias donde saben si una trama está bien construida, si una trama genera tensión, si una trama genera identificación con el público de sus personajes. La televisión y el cine de entretenimiento venden básicamente emociones, y la condición de la emoción es la identificación. O sea, solamente si un gran número de personas se identifica con este personaje, pues realmente vamos a generar esa emoción. Y una de las primeras cosas que hay que evaluar es precisamente eso. Este personaje o esta historia va a generar identificación y por lo tanto va a existir la posibilidad de que genere emoción. Quiero usar como un ejemplo concreto y un ejemplo de algo que escribió Fernando y que en una primera instancia en ciertos sectores de la industria se interpretó de una manera totalmente errónea y que ilustra muy bien esto. Cuando Fernando hizo Betty la Fea, mucha gente como que dijo, miércoles, este tipo va a hacer una telenovela con una protagonista fea, independientemente de que supiéramos que la actriz no lo era, o porque en México lo hicieron con una actriz que era fea, ¿sí? Y funcionó igual. Y como decían, aquí va a haber un problema porque va a ir en contra de los cánones del esquema Cenicienta que siempre se ha manejado. Pero lo que la gente no leyó y lo que muchos expertos no leyeron es que la otra cara de la moneda es que ese personaje estaba echando mano de quizás uno de los complejos más universales
y que más identificación tiene la gente y que más emoción genera en la gente, y es el conflicto de fealdad. O sea, todos en algún momento de la vida nos hemos sentido feos, y ese sentirnos feos nos ha hecho sufrir. Y de eso explica por qué, por ejemplo, hoy en día tenemos esa industria de la cosmética, de las cirugías plásticas, de todo el rollo, porque el miedo a la fealdad es un miedo universal con el cual nos identificamos todos, hasta las reinas de belleza se sienten feas, y eso hace sufrir. Cuando usted tiene la posibilidad de echar mano de un personaje o de una historia donde ese complejo universal, que usted sabe que va a generar algún tipo de emoción, está presente en la historia, usted ya sabe que ahí hay algo. Si usted no siente que exista eso, pues difícilmente va a lograr lo que busca, que es emoción, porque no va a haber identificación. Yo también uso siempre el ejemplo de Montoya y la Fórmula 1. Cuando Montoya estaba en la Fórmula 1 y cuando Montoya no estaba en la Fórmula 1, los colombianos cómo veíamos la Fórmula 1, con indiferencia. Y había un tipo que se llamaba Schumacher y que ganaba todas las carreras, era el berraco, ¿cierto? Cuando aparece Montoya en la Fórmula 1, eso se volvió pasión. La gente madrugaba a ver las carreras de Montoya, y a partir de eso generaba emoción y generaba dramaturgia. Y no solamente nos conocimos los nombres de los corredores, sino que los organizamos como en telenovela. Estos son malos, estos son buenos, este es el amigo, Barrichello era el amigo, ¿cierto? Schumacher hermano era el malo. Nos inventábamos las conspiraciones, es que le dañan el carro a Montoya, ¿sí? Y ya Schumacher no era, perdón la expresión, yo soy un poco grosero, ya no era el putas, sino el hijo, ¿sí? De haber sido el putas. ¿Y todo por qué? Porque en la Fórmula 1 apareció un tipo muy colombiano, pero muy colombiano por muchas cosas. Primero, porque de apellido Montoya, ¿cierto? Segundo, porque siempre quedaba de segundo, ¿sí? Es un rasgo muy colombiano. Tercero, porque nunca tenía la culpa de nada, ¿sí? O sea, más colombiano que eso no existe, ¿cierto? Y tercero, porque manejaba como colombiano, así manejan los colombianos. Entonces, imagínense, ese tipo más colombiano no puede ser. Y por eso había identificación, y por lo tanto ahí se generó emoción, y la Fórmula 1 se volvió lo que se volvió. Entonces quizás que el primer, porque son muchas, oportunidad, posibilidades de hacer el proyecto, que le puede llegar a un proyecto maravilloso, pero entonces la primera escena es en Hong Kong, la segunda es en París y la cuarta en Hawái, pues es imposible hacerlo. Entonces hay un problema de oportunidad, es lo que está buscando el canal en su plan estratégico. Se puede hacer por presión de costos, pero fundamentalmente lo que debe contener es el alma, y el alma es encontrar algo de identificación para que esa identificación conduzca a la emoción, que finalmente es lo que vendemos. Yo lo que siempre les digo es que la sinopsis o la historia que presenten nunca la hagan técnica. Aquí, perdón, con el perdón de la universidad, porque sé que las universidades manejan metodología, pero la sinopsis son unos ladrillazos muchas veces para uno decir, mira, ahí están las sinopsis para que se las lleve este fin de semana para la casa a leerlas. Usted se juega la vida en el primer párrafo. Si el lector se aburre en el primer párrafo, murió. Está muerto.